Hola, bienvenido a Orientación Emprendedora. El día de hoy te quiero platicar de un tema que estoy viviendo y es ser papá por primera vez. Cuando recibí a mi hija por primera vez, estuve preguntándome si ser papá o ser mamá es un acto de emprendimiento. Y sabes, me di cuenta que comparten muchos de los elementos cuando uno emprende un negocio. Entre ellos los miedos, la planeación, el creer que no sabes nada de lo que estás enfrentándote y sobre todo una capacidad de resiliencia y de aceptar la incertidumbre como un modo de vida. Te voy a compartir un poquito cómo esta experiencia como padre primerizo, pero también cómo cómo puede enseñarte a ser un papá emprendedor. He estado leyendo como investigador también algunas de las reflexiones que otros emprendedores e investigadores han tenido en el tema. ¿Y sabes qué? He descubierto que hay una correlación entre ser papá y mejorar los ingresos. Puede ser que cambie la mentalidad cuando uno se convierte en papá, o al ver a tu pequeño hija o hijo indefensa, te quisieras hacer como en el caso de un servidor, como en el protector de la cueva, como en el líder de tu tribu. Cuéntame, ¿te ha pasado algo así? Como padre primerizo, en las primeras etapas de la paternidad, debo confesar que me sentí un poco histérico, con mucho miedo a equivocarme, ya que cuando ves a tu hija por primera vez, o hijo, en mi caso hija, fue como decir, Dios, ella llegó a un mundo totalmente nuevo y yo seré su guía durante un buen tramo de su vida. De igual manera, un poquito el cómo prever el sufrimiento de ese nuevo ser. Recuerdo que con mi esposa una de las primeras situaciones que más me venían a la mente era sufrir con ella cuando le hicieron sus primeros exámenes de tamiz o le pusimos las primeras vacunas. Era como si a mí mismo me estuvieran poniendo las vacunas. Y eso en un proyecto de emprendimiento, pues lo analogo cuando hacemos la presentación de nuestro pequeño bebé ante financiadores, ante un banco, ante inversionistas, o estás presentándolo ante compañeros de trabajo, así de cómo lo van a recibir los demás. ¿Te ha pasado? Otra cosa que también quiero compartirte es pues la primera noche con bebé. La primera noche, pues bueno, cuando tu pareja, tu esposa sale de la sala de parto o de la cesárea, pues es una noche muy, muy emotiva. Es como la concreción de la primera parte del proyecto. Cuando haces tu primera venta, estás todo feliz, estás todo extasiado, pero realmente no sabes ni por dónde empezaste para venderlo, ni realmente qué ha cambiado en tu vida. Hasta tiempo después te vas a dar cuenta. Es así como una especie de shock y una especie de revolución de sentimientos todo el tiempo. ¿Te ha pasado? Es algo que pocas experiencias en la vida pueden dártelo, pero como papá o como vendedor de un proyecto es algo dimensión guardada, algo similar. De igual manera, con lo que continuaba con lo del padre histérico, pues estar queriendo medir todo. Y lo mismo pasa en los negocios las primeras semanas. ¿Cuántas ventas hice? Hice bien el cierre de caja. La gente que contraté es la correcta. Y con bebé pasa exactamente lo mismo. Quiero es cuánta leche tomó, dónde está ciertas cosas para poder medir la temperatura, tiene fiebre, tiene esto, tiene el otro. Y de igual manera con el negocio, estamos dirigiendo la campaña mercadotécnica igual, hay algún cliente potencial que no hemos visto, etcétera. Todo lo queremos medir. Entonces, pareciera que hay una fase donde queremos cuantificarlo todo, pero ¿es necesario esta cuantificación? Desde mi punto de vista, en una etapa inicial, sí, porque vas aprendiendo un poquito cómo es la dinámica, tanto con bebé como con el negocio. Es decir, cómo se está comportando, cómo tú te estás comportando con el negocio. Aquí una de las herramientas que más nos ayudaron, a mí y a mi esposa, y que ha ayudado también en el mundo de los negocios, pues es buscar herramientas tecnológicas que nos ayuden a medir aquellos elementos que consideramos como indicadores indispensables. En el lado del negocio, pues bueno, poder hablar de ventas, de productos que se están vendiendo, que los puedas tener en tiempo real, perfiles de cliente, gente que está dando likes en tus redes sociales,
encuestas de satisfacción del usuario, seguimiento a los clientes que mayor ventas han hecho en el último mes, etcétera. Y en el caso de bebé, pues bueno, un termómetro electrónico, tener una pequeña libretita donde anotes cambios de comida, o apps que ahora te permiten medir el peso, que te permiten medir semana a semana cómo tu bebé va creciendo. Yo las recomiendo como papá millennial, como no tienen idea, el uso de tecnología. Y otro elemento, pues bueno, herramienta fundamental en esta analogía de papá emprendedor, el WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp te permite tener contacto con grupos de clientes específicos, te permite compartir información, te permite hasta compartir encuestas. Y en el caso del negocio familiar, o sea, de bebé, pues bueno, te permite tener contacto con los médicos que tú quieres tener en el contacto inmediato, que ha sido una ventaja con nosotros con la pediatra. Hemos tenido contacto con ella vía WhatsApp, de repente tenemos duda de esto está pasando, tuvo un pequeño reflujo, se está moviendo de cierta forma, que en la mayor parte de los indicadores pues son normales, pero como te digo, estoy en la fase de papá histérico, papá primerizo, entonces uno no sabe si esos cambios son normales. Lo mismo pasa con el negocio, se vendió bien, iramos bien, y entonces le preguntas al contador, hijo, le hice bien esta factura, estoy haciendo todo correcto para cuando vaya con el fisco, etcétera. Entonces creo que el mundo del emprendimiento, de un negocio o de algún proyecto con el mundo de ser papá o mamá van mucho de la mano con esta primera fase. Después viene la fase un poquito de planeación ya del crecimiento de tu hijo o hija, y de igual manera tiene que ver con el crecimiento de tu negocio. Ser papá y empresario al mismo tiempo también es todo un reto, ¿no? Pero lo puedes ir haciendo si tú tienes un plan y una visión. Hay N ejemplos de papás y mamás que han podido emprender. De hecho, en algunas investigaciones se maneja que al ser papá o al ser mamá desarrollas nuevas competencias para con tus clientes, como por ejemplo la empatía, el desarrollo emocional, la capacidad de negociación se incrementa. Es como si nuevas conexiones en tu cerebro se fueran alimentando, ¿no? Entonces, ser papá y ser emprendedor pues no está peleado, al contrario, es parte del desarrollo de tú como persona y también como emprendedor. ¿Cuáles son las similitudes entre ambos mundos? Pues bueno, te puedo comentar que en los dos mundos necesitas escuchar. Necesitas escuchar a tu pareja, necesitas escuchar al bebé, necesitas escuchar a los médicos, necesitas escuchar a todo mundo. Todo mundo te va a estar dando consejo. Y en el mundo de los negocios es eso, es escuchar a tu socio, escuchar a tu cliente, escuchar a tu contador, escuchar hasta al abogado de la empresa, etcétera. Es decir, desarrolla la habilidad del escucha. A veces los hombres no tenemos tanta esa habilidad desarrollada porque nos han enseñado que la parte masculina es al actuar, no tanto al escuchar, ¿no? Recuerdo ahora una frase de Francisco Villa en La Revolución que decía: primero fusílenlos y después preguntamos qué, ¿no? El segundo elemento que comparte tanto ser papá o mamá con un proyecto de emprendimiento es que necesitas enseñar con el ejemplo. Si tú en tu empresa no eres el que llega temprano, no eres el que está disciplinado, no eres el que trata bien a los clientes, no eres el que está en redes sociales promocionando, no eres el que da una imagen acorde a lo que estás vendiendo, pues eso no se va a vender. Y de igual manera en casa, si le quieres enseñar orden a tu niña o niña, pues tienes que ser ordenado. Si quieres que coma bien, tú tienes que comer bien. Si quieres que haga ejercicio, tú tienes que hacer ejercicio. Si quieres que escuche música que le permita un desarrollo emocional, pues entonces tú tienes que dejar de escuchar la música que tradicionalmente escuchamos para escuchar otro tipo de música. Necesitas ser leal. Un negocio es muy demandante, te demanda tiempo, te demanda esfuerzo, te demanda muchísima energía. De igual manera un bebé. Entonces, si tú eres leal a la idea, a la visión que tú tienes, tanto del negocio como tu bebé, como tu familia, lo vas a poder hacer. Pero la lealtad y la fidelidad es bien importante. Y en mi consejo y en mi experiencia yo te puedo decir
que debes ser leal contigo mismo, con tu experiencia de vida. ¿Por qué quieres ese negocio? ¿Cómo abona ese negocio a la humanidad? ¿Cómo abona ese negocio a través de tu talento a un fin superior? Y de igual manera, ¿cómo abona tu tiempo a tu familia para un fin superior? Estás educando al futuro ciudadano, la futura ciudadana del mundo, y cómo eso va a impactar en ti como persona. El siguiente punto es que debes cumplir tus promesas. Si a un cliente le dices que vas a entregarle su producto en tal fecha y no lo entregas, venta no lograda, y lo peor, un cliente insatisfecho, lo que logrará 10 clientes insatisfechos. Entonces, cumplir las promesas es fundamental. Si tú le dices a tu esposa o a tu pareja, me voy a levantar a la madrugada a darle el bibi que me toca, levantarse y hacerlo. ¿Por qué? Porque es fundamental cumplir con la palabra, porque desde ahí se educa a tu niño o a tu niña. Y eso te permite tener una comunicación muy fluida con tu pareja y también con tu nene. Entonces, ser papá y ser emprendedor y tener un negocio va mucho de la mano, como puedes ver. Siguiente punto, debes perdonar. Ser papá y ser empresario, tener una idea o un proyecto, es saber equivocarse. Y para saber equivocarse es saber reconocer dónde me equivoco y cómo me equivoco. Y si en algún momento mi equivocación daña a otras personas, ser muy honesto, ser muy autocrítico y pedir disculpas. Creo que en el terreno de ser papá no tengo mucha experiencia, pero en el terreno de ser un profesional con contacto con personas, tengo algunos años de experiencia, y en ese caminar te puedo recomendar que nada pasa si reconoces tu error y tratas de asumir ese error con propuestas. Y en el poquito tiempo que tengo como papá, creo que sí me he equivocado. De repente querer todos los detalles de bebé y a veces presionar a tu pareja no es lo ideal, pero reconocerlo, decir, oye, mira, ¿cómo estamos? Llevamos 15 días como papá o llevamos 3 días como papá. ¿Qué podemos hacer bien? ¿Qué no podemos hacer ya bien? ¿Qué tenemos que cambiar? Entonces, perdonar es fundamental. Siguiente punto, necesitas estar consciente de ti mismo. Te voy a compartir una experiencia. Yo llegaba a casa, prendía mi celular, redes sociales, ver el Netflix, etc. Cuando estás en casa y la niña o niño está llorando, estar en casa. Lo mismo pasa con tu negocio. Si estás con un cliente, estar con el cliente. ¿Por qué? Porque puede pasar que no tiene plena atención y simplemente tú estás conectado con otra situación, hasta con otro cliente, y entonces no estás en ningún lado. Estar consciente de ti mismo y cómo estás conectado con las otras personas es esencial, tanto en la paternidad como representante de un negocio. Siguiente punto, bienvenido a la flexibilidad. ¿Por qué? Cuando nació bebé yo tuve que trastocar toda mi agenda. Me di cuenta que ser papá es estar en varios lados al mismo tiempo, lo mismo que ser emprendedor. Es decir, tu agenda toma una dimensión diferente. Tus propias prioridades, tus socios deben de adaptarse a esa nueva flexibilidad. Y por favor, no te castigues tanto. Al principio yo me castigaba mucho de no cumplir mi agenda, pero después me di cuenta que mi agenda tenía un nuevo ritmo y eso no involucraba no cumplir con mis deadlines. La noche tenía más horas, los días tenían que tener más horas y de alguna manera se fueron acomodando las cosas. Es una lucha constante, es un acomodo constante. No hay lucha ganada en cuanto a la flexibilidad, tanto en tu agenda como en tus prioridades, como en tus proyectos. Y lo mismo pasa con los negocios. Hay clientes que uno quiere tener en ese momento, pero no necesariamente uno está preparado con los mejores recursos para tenerlo. Entonces, ser flexible es fundamental. Siguiente punto, lo que comentábamos con saber perdonar, es admitir esas equivocaciones y, por favor, disculparse. Necesitas recordar que has estado en los zapatos del otro. Eso se llama empatía, y la empatía es fundamental cuando tienes un proyecto que no está caminando o tu esposa o tu pareja está en una situación crítica con bebé. Es decir, saber cuándo tú tienes que entrar a compartir tareas con tu pareja y de igual manera con la gente en tu negocio cuando un vendedor está en crisis o no fue, o tienes que estar en ventanilla con algún proceso. Tienes que saber hacerlo y tienes que estar en la disposición de hacerlo.
Y otro punto, y ya por último, para no hacer esta cápsula tan larga, es ser caritativo. Venga, a veces algunos clientes hay que chiquearlos, así que no tengas ese miramiento con invitar a un cliente a salir, darle alguna promoción, darle algún descuento. Recuerda, un cliente satisfecho es fundamental. Y de igual manera en la parte de la paternidad o maternidad, consiéntete, regálate algo, regálate un masaje, regálate unas horas libres viendo una película, regálate una ida al cine, regálate un periodo con tu pareja. ¿Por qué? Porque ser papá, al igual que ser emprendedor, es desgastante, y lo más importante es que tú sepas cómo puedes mantener ese status quo de tranquilidad a lo largo del tiempo y no someterte a situaciones de desgaste. Bueno, por mi parte sería todo en esta pequeña cápsula. Quise compartírtela y decirte que soy un hombre muy feliz en esta nueva etapa, muy desvelado, pero muy feliz. Y bienvenido a Orientación Emprendedora. Si tienes algún comentario, por favor, métete al YouTube, comenta en mi Twitter o al fondo del video. Te agradezco y que estés muy bien. Saludos desde Guanajuato y recuerden, #yo soy Radio Altos Digital y Orientación Emprendedora. ¡Chao!